derroche de los recursos oficiales. Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés y seguramente la mayoría de ustedes ya están enterados. Ayer fue un día histórico para Bolivia con el lanzamiento de un satélite a la órbita espacial y va a quedar grabado en la memoria el 20 de diciembre, de la misma manera que quedó grabado el 20 de diciembre, pero de 1989 en Panamá, cuando las tropas de Estados Unidos invadieron ese país. Hace 24 años todavía no se ha declarado Día de Duelo Nacional. Y si nos quedamos con la historia y las fechas, hace 40 años, ayer, asesinaron en España a Carrero Blanco, que era el sucesor, a Carrero Blanco, que era el sucesor de Francisco Franco, justamente la transición ordenada que estaba armando el generalísimo don Francisco Franco y fracasó por lo menos con el asesinato de Carrero Blanco. Por supuesto vieron imágenes de Chile, hace apenas una semana, menos de una semana, se realizó la segunda vuelta, el resultado era previsible, lo decíamos acá, Michelle Bachelet ganó con el 62% de los votos. Les preparamos un informe, vamos a analizarlo y vamos a compartir la mesa también con Waldo Ansaldi, que es politólogo, historiador, para pensar lo que pasa en Chile y lo que sucede en América Latina. Y también en América Latina, en nuestra América, está muy interesante el tema de Colombia. ¿Por qué? Porque el alcalde de Bogotá, de origen izquierdista, con una propuesta que no es neoliberal, como sí lo es el gobierno nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos, fue destituido de buenas a primeras y, además de destituido, inhabilitado por 15 años a practicar cargos políticos. Esto generó, por supuesto, una reacción muy fuerte por parte de los bogotanos que lo habían elegido en las urnas. Así que vamos a analizar qué mensajes conlleva esta acción. Y el otro tema interesante es, bueno, China y Estados Unidos. Todos sabemos que cada vez más China tiene importancia en nuestro mundo, Estados Unidos también lo sabe. Hace poco se conoció algo que sucedió el 5 de diciembre y es que casi dos barcos de guerra, uno de Estados Unidos y otro de China, se chocan en el mar de la China. Afortunadamente esto no sucedió, pero vamos a ver las consecuencias geoestratégicas que esto pudo haber tenido. En Chile, Michelle Bachelet volverá a la Casa de la Moneda con la promesa de reformas claves en temas como la educación y una nueva constitución. ¡La presidenta de la República, Michelle Bachelet volverá al Palacio de la Moneda 4 años después de su primer mandato. El categórico triunfo que obtuvo en el balotaje del último domingo, donde recogió el 62,2% de los votos, aventajando por casi 25 puntos a su rival, la oficialista Evelyn Matei, garantiza el regreso indiscutido de la dirigente socialista. El triunfo de Bachelet, quien gobernó entre 2006 y 2010, marca el regreso de la centroizquierda al poder tras finalizar el mandato de Sebastián Piñera, el único gobierno de derecha en 20 años de democracia chilena. Bachelet, una pediatra de 62 años que se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia del país en 2006, logra 7 años después otro récord, el de la primera mandataria en ser reelecta en más de 60 años. El fuerte respaldo alcanzado en la elección es un aliciente para Bachelet, quien deberá tejer alianzas con la oposición y lidiar con varios frentes abiertos. El sector más duro de la oposición pretendió minimizar la victoria, alegando una escasa participación ciudadana en el primer comicio que se celebra con la nueva ley del voto voluntario. De los 13,5 millones de ciudadanos con derecho a voto, solo acudieron 5.200.000, un 40% del total. Los opositores más moderados, no obstante, reconocen que la escasa convocatoria es una realidad de la que debe hacerse cargo toda la dirigencia política más allá de banderías. Bachelet se alzó con un triunfo tras prometer un ambicioso programa de reformas, entre ellas la tributaria, con la que espera recaudar el 3% del Producto Bruto Interno, la educación gratuita universitaria, una nueva constitución que reemplace a la de la dictadura y la baja del actual sistema electoral binominal. En estos temas se centra buena parte de los principales desafíos que afrontará en los primeros tramos de su gestión. Sin duda que el proyecto de más difícil concreción será la reforma constitucional, para la cual necesita acuerdos con la oposición y amplias mayorías en el Parlamento de las que carece.
Para impulsar una nueva constitución rechazada por la derecha, el gobierno entrante necesita los 2/3 del Parlamento, esto es, 80 diputados y 25 senadores, muy lejos de los actuales 67 diputados y los 21 senadores con que contará a partir del próximo periodo. Por eso, no son pocos los que estiman que la reforma constitucional no estará en el horizonte chileno de los próximos 4 años. Distinto es el caso de la reforma binominal, para lo que necesita 3/5 del quórum, esto es, 72 diputados y 23 senadores. El oficialismo, por venir, estaría a un voto del quórum para abrir el debate con el prometido apoyo de 4 diputados independientes. Pero más allá de la agenda política, la demanda más solicitada por los ciudadanos, según las encuestas, es la de una educación pública gratuita y de calidad. De esta presión puede dar fe el gobierno de Piñera, que se vio atravesado por una fuerte protesta estudiantil a favor de la gratuidad, con masivas movilizaciones que lograron la adhesión de distintos actores sociales. Si bien no resultará una tarea sencilla, la reforma educacional que pondría fin al lucro requiere de 4/7 de aprobación parlamentaria, es decir, 69 diputados y 22 senadores. Un número no tan difícil de lograr con el apoyo de legisladores independientes, entre los que se contarán los líderes estudiantiles Giorgio Jackson y Gabriel Boric, recientemente electos. Hoy ya nadie lo duda. El lucro no puede ser el motor de la educación, porque la educación no es una mercancía. Porque los sueños no son un bien de mercado, es un derecho de todos y de todas. Además, Bachelet ha prometido el aborto terapéutico y el matrimonio para personas del mismo sexo, proyectos que no tendrán un trámite sencillo ante la oposición de la Iglesia y los sectores conservadores que respetan a ultranza su doctrina. En medio de las pujas planteadas, la economía por venir tampoco será favorable para el gobierno que asumirá el 11 de marzo y que deberá lidiar con una creciente desaceleración del crecimiento. En los últimos años, Chile creció a tasas superiores al 5% anual, con una inflación controlada y una tasa de desempleo del 5,7%. Pero la tendencia bajó su ritmo desde el primer trimestre del año y las estimaciones hablan de un valor apenas superior al 4% para final de 2013. Esto dejará en evidencia aún más la enorme desigualdad social, el verdadero talón de Aquiles del desarrollo chileno. Un país donde el 5% más rico de la población gana 257 veces más que el 5% más pobre. Estoy orgullosa de ser hoy su presidenta electa. El domingo pasado Michelle Bachelet ganó con el 62%, sacándole 25 puntos a la candidata de derecha Evelyn Matei. Sí, es cierto, hubo poca asistencia, pero de todas maneras la diferencia es realmente abrumadora. Y la gran pregunta es saber, digamos, si ahora Michelle Bachelet va a hacer realmente los cambios profundos que ha prometido. Este triunfo y esta derrota también generó bastante discusión en la derecha chilena, hubo varias renuncias. Y bueno, para ver todo este panorama, para saber cómo puede seguir, estamos acá con Waldo Anzaldi, es historiador y politólogo. Él estuvo hace poco en Chile justamente, así que trae una percepción muy próxima a qué es lo que está pasando y qué es lo que quiere sobre todo el ciudadano chileno. ¿Qué tal, Waldo? Bienvenido. Gracias. Efectivamente, como decías, estuve en Santiago de Chile en el final de la campaña electoral y en las elecciones de la primera vuelta, haciendo tareas académicas y de paso aprovechando esa excepcional situación de poder apreciar directamente un acontecimiento de la importancia que tenían estas elecciones. Como observador participante de alguna manera, yo estuve presente en el acto de cierre de campaña y se palpaba, de Michelle Bachelet, se palpaba ahí muchísimo entusiasmo. Era realmente una fiesta popular del tipo de concentraciones políticas que nosotros ya hemos perdido. Y ahí había un verdadero entusiasmo que daba cuenta de la capacidad de convocatoria de la propuesta de Bachelet. Discúlpame, pero era un acto pequeño.
Se decía entre 7.000 y 10.000 personas, no mucho más. Sí, no más, pero para la época actual aparece como una cosa bastante excepcional, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayor parte de las campañas electorales se hacen por la vía televisiva. Pero ahí me interesaba más que el número, la cuestión de la participación, que daba cuenta del entusiasmo frente a la posibilidad de cambio que propone el programa electoral que Nueva Mayoría levantaba. Ahora, ese entusiasmo no se tradujo necesariamente en cantidad de votantes suficientes como para resolver en primera vuelta el triunfo, y obligó a esta segunda, que en el interín me parece que aparecieron algunas de las cuestiones más interesantes de apreciar. La primera es la gran crisis de la derecha chilena, históricamente muy fuerte y hoy muy dividida entre quienes quieren romper la herencia pinochetista. Piñera es quizás una de las expresiones más notables de esto. Renovación Nacional empuja en esa dirección, mientras que la Unión Demócrata Independiente se mantiene más fuertemente vinculada a esa herencia. Y se apreció bien en el tono que le dio a su campaña Evelyn Matei, que sorprendió por lo anacrónica, de un anticomunismo primitivo, digo, explicable por ahí en los 60, en los 70, en el contexto de la Guerra Fría, el auge de los movimientos revolucionarios, pero absolutamente anacrónico en este contexto, o apelando ella o algunos de sus partidarios, sobre todo a partir de la importante representación que adquirió el Partido Comunista dentro de Nueva Mayoría, de acusar que se intenta reformar la Constitución para aproximarla a la de Venezuela, y entonces esto se planteó en términos, y lo dijo uno de los principales dirigentes de la derecha chilena, aquí se contrastan dos modelos. Claro. Ellos están con el Estado, nosotros con la sociedad. Ahora, esta crisis que vos señalás en la derecha, ¿permite hablar de un post-pinochetismo en Chile? Yo creo, no sé si ya, pero me parece que efectivamente la derecha va a desarrollarse una discusión muy seria en esa dirección. La relación de fuerza es más o menos pareja, pero me parece que esta derrota probablemente alimente más las perspectivas, las posibilidades y la fortaleza de Renovación Nacional, lo que quiere romper con el pinochetismo y ayornar esta derecha a un contexto como el actual. Me parece que ahí dentro va a haber un debate pelea muy fuerte. ¿Y Nueva Mayoría es la superación de la concertación? En un punto sí, en otro me parece que no. Superación en el sentido de que la incorporación del Partido Comunista le da, claro, un matiz diferenciador importante, que jugó en dos direcciones. Por un lado, la derecha lo utilizó como un cuco, esto es lo que señalaba recién, ¿no? Y por el otro, para sectores que veían a la concertación como demasiado centrista, implicaría un cierto giro hacia la izquierda, o por lo menos una presencia de centro-izquierda. El Partido Comunista chileno de hoy no es el Partido Comunista de la época de Salvador Allende. No, claro, quieren ser buenos caballeros como cualquiera de los otros partidos. Y ahí me parece que hay una cuestión que es bien importante, porque en algo que se percibió es en la significación que tiene la presencia de aquellos que fueron dirigentes estudiantiles y que hoy han sido electos diputados, como el caso más conocido de Camila Vallejo, pero también de Carol Coriola, y esto a su vez implicó una reacción muy fuerte dentro del movimiento estudiantil, que es quizás uno de los sujetos más importantes en esta coyuntura, porque hay un sector muy considerable, que además acababa de ganar la conducción de las dos federaciones universitarias, que descreen del programa de Nueva Mayoría, y que descreen incluso del papel que puedan desempeñar aquellos que fueron líderes del movimiento hasta hace muy poco. Ahora, interesante lo que vos decías respecto de la crisis de la derecha, porque yo me estaba preguntando mientras te escuchaba,
hasta qué punto Bachelet, porque es Bachelet básicamente, ella dijo, acá mando yo, el gabinete lo armo yo, si bien entendiendo que hay diferentes matices, hasta qué punto ella va a querer profundizar la crisis en la derecha, porque si ella radicaliza el discurso y lleva adelante el tema de la educación y el tema de la reforma constitucional por la vía de una asamblea constituyente, que mi percepción es que no quiere eso, eso va a llevar a una polarización con la derecha. La pregunta es si esa polarización a la derecha la lleva a cerrar filas en contra de Bachelet. Un editorial del diario Mercurio el día después lo dijo. Claramente ahora hay que buscar el consenso, pero o si efectivamente eso va a profundizar una crisis y acorralar a la derecha. No sé. Va a depender de cuánto efectivamente Bachelet, que ha expresado, como decías, una voluntad suficientemente explícita de que es ella quien va a definir los tantos. Dentro de la derecha hay un sector, uno de los Larraín, de los tantos Larraín que hay, está muy dispuesto a dialogar con el gobierno, incluso se ha ofrecido como un eventual miembro de gabinete si hay un gabinete ampliado. Franco Parisi, que corrió por la Libre dentro de una de las expresiones de la derecha, también se ha expresado en esa misma dirección, dice que tiene más coincidencias programáticas con la nueva mayoría que con UDI o Renovación Nacional, de modo que hay un punto en el que, más allá de que efectivamente el Mercurio haya planteado esto, porque el Mercurio es la expresión de la derecha más terrible, más brutal, más conservadora. Casi es como una advertencia, como claro, denle importancia al 37% que perdió, porque si no... Totalmente, fue si no es casi, radicalización, época de Allende... fue más una amenaza que un análisis, clarísimo, ¿no? clarísimo. Y ahí me parece dos cosas que son bien interesantes de analizar, porque en la apertura del programa se señalaba esto de los índices de crecimiento, baja tasa de desempleo, que efectivamente el gobierno de Piñera puede mostrar como una carta favorable para las pretensiones de continuidad gubernamental de la derecha, y sin embargo eso no fue percibido de la misma manera por el conjunto de la sociedad. Pero ahí me parece que hay dos cuestiones que son interesantes. Uno, que hacía de la experiencia de gobierno de Piñera, especialmente de observar con detenimiento, es que es la expresión más alta de una tendencia que está instalada dentro de América Latina, de que las burguesías se hacen cargo directamente de la gestión estatal. Y Piñera, esto se vio con Noboa en Ecuador, con Martinelli en Panamá, Macri en Argentina en otra dimensión menor, se está percibiendo también en algún sector de la oposición brasileña, con Lobos en Honduras, con Capriles en Venezuela. Y en el caso chileno, porque tenían la suma del gobierno, incluso la totalidad del gabinete de Piñera eran empresarios. Y uno de ellos, Goldborne, que era el candidato natural a suceder a Piñera y que quedó en descrédito por descubrirse que estaba involucrado en maniobras de evasión fiscal, cosa que en Chile es percibido muy negativamente por la sociedad, y entonces eso frustró su candidatura presidencial. Entonces ahí hay un punto interesante, porque esta idea de que quienes son excelentes administradores de empresas son excelentes administradores del Estado mostró una situación doble. Por un lado ellos podrían decir, mire, sí somos exitosos porque la economía creció, porque la tasa de desempleo bajó, y sin embargo, ¿por qué no pudieron traducir eso en un éxito político correlativo? Eso te iba a preguntar, ¿les falla la política a ellos? Y yo creo que les falla la política, efectivamente, y la falla de la política en buena medida tiene que ver con esta fractura dentro de la derecha, en la que hay, por un lado, cuestiones de carácter más ideológico, político, más de fondo, como esto, cuánto continúa o rompe con el pinochetismo, y la otra, hay muchas ambiciones personales. Sí, en la derecha se ve eso muy claramente. Muchos candidatos a cacique. Sí, claro. Te quería preguntar un poco sobre el tema de América Latina, en el sentido de que Chile hasta ahora se ha aislado un poco del resto de América Latina. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff nunca visitó el país y se acomodó un poco más hacia el lado de lo que llamamos la Alianza del Pacífico, o sea, esa alianza entre Colombia, Perú y México. ¿Vos crees que puede haber un cambio, una reorientación ahora con Bachelet? Mira, a mí,
como latinoamericanista es obviamente una de las cosas que más me interesaba conversar con colegas chilenos y algunos que no son colegas, pero tan próximos y que siguen el proceso político con atención. La respuesta que encontré permiten ser cautos más bien, ¿no? Por un lado, Chile no está muy interesado en América Latina, en primer lugar. De hecho, en el ámbito académico, que es el que yo mejor conozco, la presencia de latinoamericanistas chilenos es exigua. Entonces esto da interesante el dato. Un claro indicador, ¿no? De que sí. Chile está muy centrado, como me decía uno de los colegas, a los científicos sociales chilenos les interesa Chile. Claro. Entonces, y los que están en otra postura tienen dificultades para esta apertura. Y la otra es que medio como que les sorprendía esta pregunta, ¿no? Le parecía obvio. Sí, o no, algo que no estaba dentro de los problemas que se planteaban. Entonces, frente a la pregunta concreta, la mayoría me dijo, yo creo que va a haber una continuidad en la Alianza del Pacífico y un mayor acercamiento al Mercosur de lo que ha sido hasta ahora. Ricardo Lagos, el expresidente, lo dijo no en esos términos, pero marcando que a su juicio una preocupación fundamental del gobierno de Bachelet iba a ser intensificar las relaciones con Argentina. Claro. Y en esto, claro, hay muchas razones que permiten apuntarlo, ¿no? Pero además entre Bachelet y Cristina Fernández hay de antes una buena relación personal y en estas políticas de diplomacia presidencial no es un dato menor. Seguro, yo recuerdo en el anterior mandato de la presidenta justamente que fue muy activa con el UNASUR, con todas las de hecho, creo que uno de los golpes, el golpe, si Bolivia, no recuerdo, de Bolivia se resolvió en Santiago, es decir que todo llamaría a pensar que Bachelet nuevamente va a tener una actitud muy proactiva, ¿no? Bueno, sí, pero ahí hay, disculpa un segundito nada más, una cuestión muy clave, que es Chile tiene en este momento dos problemas de política internacional en la órbita latinoamericana que están además judicializados en la Corte Internacional de La Haya, que es la cuestión de límites con Bolivia y con Perú. Exactamente. Y esto efectivamente es un punto sensible para la mayor parte de la sociedad chilena. Bueno, veremos cómo resuelven esto, te llamaremos seguramente en otra oportunidad para seguir conversando del tema. Gracias, Waldo Ansaldi, por estar con nosotros. Vamos a saludar a nuestro amigo Félix Taylor. Hola, tal, Félix? ¿qué tal? Muy buenos días, Telma. Hola, Pedro, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos los que están prendidos allí en la televisión pública con Visión 7 Internacional. Hoy comienza el verano, a pesar de que hace ya unos días que el calendario nos dice que empezó hace rato. 31... Gracias, Taylor, por avisarnos, por supuesto. Por gracias. supuesto, usted siempre vive, como dijo, en la órbita espacial. 31 grados 5 décimas la temperatura, 29, casi 28,9 la temperatura. Atención, ya estamos recibiendo mensajes al 0800 444 1777 4535 0709. Allí se comunican José y María de Mar del Plata, nos felicitan por el invitado y por la claridad y sencillez de la explicación de Waldo Ansaldi. Dice que es un gusto escucharlo. Gracias a ustedes por comunicarse. Bueno, recuerden, tenemos en marcha ya la incógnita de la jornada de hoy. Nosotros les vamos a dar algunos datos. Ustedes nos tienen que decir, en base a las pistas que les damos, de quién se trata. Aquí está la primera pista del programa de hoy para conocer quién es nuestro personaje. Nació en Buenos Aires, este señor que están viendo allí en 1935, creció en un tradicional barrio porteño donde pronto mostró su interés por el arte en general y en particular por los libros y la música. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Recuerden, 0800 444 1777 4535 0709 y también tienen la posibilidad de comunicarse a través de la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Hacemos la primera pausa, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Petro resiste en Bogotá. El alcalde de la capital colombiana fue destituido por la decisión de un controvertido magistrado, pero el dirigente de izquierda salió al cruce de las acusaciones y busca una salida política. Además, el mar más preciado. Hay tensión entre China, Estados Unidos y Japón en el estratégico Mar del Sur de la China. El gigante asiático está decidido a proteger sus vías marítimas y a resistir las provocaciones de Washington. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.